Bien, la última fórmula que vamos a ver hoy es promedio sí. Es muy similar a sumar sí. Lo único que cambia es la operación que efectúa. Es decir, sumar sí suma las celdas de acuerdo a una condición o un criterio y promedio.sí las promedia. Para eso vamos a ver la diferencia. Vamos a poner promedio, sueldo, sueldo no sueldo, total, sueldo. Si yo uso una fórmula suma con el sueldo, o sea, pongo suma, la suma común, la que hemos visto antes, es igual suma, abro paréntesis, de D2 a D46. Me va a dar cuánto es el volumen total de los sueldos, o sea, sumar todos los sueldos de la empresa. Esto, por ejemplo, le serviría al contador o al que se encarga de los sueldos para saber cuánto tiene que pagar cada mes la empresa. Yo aprieto Enter y me da que la suma de todos los sueldos de la empresa o de todos los vendedores es 49, casi 50 millones. O sea, todos los meses la empresa tiene que pagar 50 millones. Bien, ahora, ¿el promedio qué me va a dar? No, el promedio lo que me va a dar es cuánto sería un sueldo de cada persona, sumando todos los sueldos y dividiéndolo por la cantidad de vendedores que son. Entonces me va a dar un estimativo de cuánto cobra un vendedor, sabiendo que va a ser más alto que el sueldo más bajo y más bajo que el sueldo más alto. O sea, va a estar en el medio, por eso se llama promedio, del sueldo más bajo y del sueldo más alto. Entonces, la fórmula es igual, lo único que cambia es la función. La otra era suma, esta es promedio. Así que es igual promedio de D2 a D46. Entonces me da que el promedio de sueldo de cada vendedor es de 1.100.000 pesos. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber el promedio de sueldo de las mujeres y de los varones? O de la zona norte y de la zona sur, o de la zona K y la zona A. Bien, ya no me alcanza con la fórmula promedio. Yo tengo que usar la fórmula promedio sí. ¿Por qué? Porque hay un criterio o una condición especificada. Bien. Nosotros nos dimos cuenta que en el anterior video habíamos visto que la suma de los sueldos de los varones y la suma de los sueldos de las mujeres daba distinto. Bien, pero no me importa. ¿Por qué? Porque eso cambia de acuerdo a la cantidad de personas, o en este caso de vendedores, que hay. Es decir, si yo tengo 10 vendedores y sumo los sueldos de esos 10 vendedores, me va a dar 10 millones. Si yo sumo 30 millones, 30 vendedores, me va a dar 30 millones. Es decir, entre más vendedores haya, el total sumado va a ser mucho mayor. Porque siempre el total depende de la cantidad de personas. Pero el promedio no, porque justamente se divide por la cantidad. Entonces no importa si son 1, 3, 5, 20 o 50.000. El promedio siempre va a estar más cerca de la realidad porque equivale a equiparar todo. Fíjense. Vamos de nuevo para que quede claro. Yo voy a poner suma, sueldo, mujer, sueldo varón. Acá voy a poner total y acá voy a poner promedio. Lo voy a poner así, así es mucho más fácil de verlo ustedes. Ahí está. No quiero que piensen que soy sexista, pero para que sea más fácil vamos a poner los sueldos de las mujeres en un color ahí y el de los varones en un color ahí. Obviamente esto es una convención, pero es para que quede más claro. Bien, vamos a sumar el sueldo de las mujeres. Perfecto. Igual, sumar punto sí, porque quiero sumar totales. ¿Dónde está el sexo? Está en la columna C, así que va a ser de C2 a C46.
Voy a poner la condición que es que sea F, porque en este caso las mujeres se identifican con la F porque es de femenino y los varones con la M porque es de masculino. Entonces la condición es que diga F. ¿Y qué tengo que sumar? El sueldo de D2 a D46. Cierro paréntesis. Error en la fórmula. Bueno, está bueno porque así nos damos cuenta que nos equivocamos. O sea, mejor dicho, que me equivoqué yo, porque esto les va a pasar. Dice, error en la fórmula. Hay algo que está mal escrito. Entonces me voy a fijar, sumar punto sí, abro paréntesis, de C2, 2 puntos, C46, 2 puntos, ah, no, es punto y coma. Entonces vamos a volver a escribir la fórmula para que quede bien. Es igual. Sumar punto sí, abro paréntesis, C2, C46, punto y coma, comillas, F, comillas, punto y coma, de D2 a D46. Cierro comillas. Perfecto. El volumen total, o sea, todas las mujeres de la empresa o todas las vendedoras, los sueldos sumados va a 22 millones. Vamos a hacer lo mismo con el de los varones. La fórmula es igual, acuérdense, lo único que cambia es que en vez de ser una F es una M. Entonces, sumar punto sí, abro paréntesis, de siempre, ¿dónde está el criterio? En C, de C2 a C46, punto y coma, abro comillas, M, porque en este caso son los varones, cierro comilla, punto y coma, sumo el sueldo, así que es D2, 2 puntos, D46. Sí, se van a aburrir de escribir estas fórmulas, pero una vez que la escriban 50 veces ya les va a quedar grabada. Obviamente, perdón, al revés. Quiero copiar el formato de acá, lo copio y lo aplico acá. Bien, entonces dijimos que el total de sueldos de las vendedoras mujeres da 22 millones y el total de los sueldos varones da 26 millones. Claro, pero yo no sé si hay más mujeres o más varones. Si hay 50 mujeres y 180 varones, y las mujeres van a ganar más. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad. Si hay 3 mujeres y 50 varones, las mujeres van a ganar más porque hay más cantidad. Entonces, para darse cuenta cómo está repartido, en ese caso es mejor usar la fórmula promedio, porque va a dividir por la cantidad de personas, en este caso varones o mujeres, que cumplan ese criterio. Entonces acá sí usamos la fórmula promedio.sí. La fórmula es igual, es decir, yo tengo que copiar exactamente lo mismo que puse acá y lo único que cambia es que en vez de decir suma, dice promedio. Así que lo voy a hacer. Como estamos aprendiendo, yo la voy a repetir y la voy a copiar un montón de veces, pero si quisiera podría copiar y pegar la fórmula y cambiarle solamente la palabra suma por la palabra promedio. Entonces, ¿dónde está el criterio? En la columna C. Bien, de C2 a C46. ¿Cuál es la condición? Que sean mujeres. Bien, entonces, comilla, F, comilla. ¿Qué es lo que tengo que sumar? Promediar en este caso. El sueldo. De D2 a D46. ¿Qué me va a dar esto cuando apriete Enter? Aproximadamente lo que gana una vendedora mujer. Me salieron muchas comillas, así que vamos a sacarle las comillas. Y lo vamos a transformar en moneda. Si quiero puedo copiar el formato acá. Perdón, al revés. Copio el formato y se lo aplico acá. Bien, las mujeres en promedio ganan 995.000 pesos. Ahora vamos a ver en promedio cuánto gana un varón. La fórmula es igual promedio.sí. Abro paréntesis. La misma fórmula exactamente igual. ¿Dónde está el criterio? En C. C2
C46. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? En este caso que sea varón, la M. M. Punto y coma. ¿Qué es lo que tengo que... Perdón. ¿Qué es lo que tengo que promediar? El sueldo de D2 a D46. Una vez que termino, Enter, y me va a dar lo que gana en promedio un varón, que en este caso es, perdón, de 2 de 46. Ahí está. Los varones ganan en promedio 1.200.000, o sea, ganan más. ¿Qué me faltaría saber para utilizar las tres fórmulas? Cantidad, contar. Entonces acá tendríamos las tres fórmulas. Sumar puntos sí, promedio puntos sí, contar puntos sí. Vamos a hacerlo total. La idea es que ustedes vean la diferencia entre las tres. Entonces, contar puntos sí, abro paréntesis, y simplemente tengo que ir a la C. De C2 a C46, ¿cuántos? Figura la palabra F, o sea, la letra F. Y abajo lo mismo, pero de C2 a C46, ¿cuántos figuran con la letra M? Fíjense acá, ahí me equivoqué de nuevo, es punto y coma entre los criterios. Hay una mujer más que un varón, pero en promedio ganan menos. Esa es una forma de aplicar las tres fórmulas de una sola vez. Es decir, sumar punto sí, promedio punto sí, contar punto sí. Las tres fórmulas para los mismos rangos, o sea, sexo y sueldo. Obviamente cada una me va a dar un resultado distinto. Acá va a sumar todas las que sean mujeres, acá va a promediar todos los sueldos que sean mujeres y acá me va a contar todas las que sean mujeres. Recuerden que el promedio puede ser exactamente lo mismo que la suma, lo único que cambia es lo que da. Por ejemplo, yo quiero saber en promedio si hubo más ventas en el este o en el oeste. Bien. Oeste, oriente. Voy a poner promedio punto sí. Abro paréntesis. ¿Dónde está el criterio? En sede. ¿Por qué? Porque yo quiero saber las de oeste. Bien, en la sede. La sede es E. Entonces pongo E2, dos puntos, E46. Fíjense que siempre los rangos son los mismos porque yo estoy usando la misma tabla. Entonces siempre va a ser, la primera va a ser 2 y la última va a ser 46. Bien, ¿cuál es el criterio que yo quiero usar? ¿Cuáles son las que yo quiero promediar ahora? Oeste. Bien, entonces pongo comilla, oeste, cierro comilla. ¿Y qué es lo que quiero promediar? ¿El sueldo? No, la cantidad de ventas. Bien, entonces pongo de G2 a G46. En promedio, en el oeste, se venden 259 unidades. Vamos a sacarle los decimales. Y en oriente, bueno, lo mismo. Igual, promedio, punto sí, abro paréntesis. Me fijo dónde está el criterio. Está en sede, así que C de E2 a E46, punto y coma. ¿Cuál es la condición en este caso? Oriente, así que escribo comilla, oriente, comilla. ¿Y qué es lo que quiero promediar? La cantidad de ventas, así que es de G2 a G46.
y me da 200, vamos a sacarle los decimales con este botón, 204, o sea, en promedio oeste vende más que oriente. Quiero averiguar lo mismo con norte y sur, bueno, lo hago, norte y sur. Obviamente copiaría la fórmula y le cambiaría la palabra del medio, pero como estamos aprendiendo, yo lo voy a verbalizar así, se les empieza a grabar la fórmula. Norte, lo mismo, igual promedio punto sí, abro paréntesis. ¿Cuál es el criterio? Que sea norte. Entonces, si de E2 a E46, punto y coma, comilla, norte, cierro comilla, punto y coma, ¿qué es lo que quiero averiguar? La cantidad de ventas, G2, 2 puntos, G46, cierro paréntesis y me va a dar que son 227. Y ahora voy a hacer lo mismo con sur y termino de saber en promedio qué zona es la que vende más. De nuevo, igual promedio sí, abro paréntesis, donde está el criterio en E, así que es de E2 a E46, punto y coma, abro, en este caso es sur, así que escribo sur, cierro comillas, punto y coma, quiero saber las ventas, entonces es G2, G46. Cierro paréntesis, enter. Me equivoqué. ¿Qué hice? De nuevo, en vez de punto y coma puse 2 puntos. Fíjense, les voy a dar un truco bastante sencillo para cuando ustedes sepan si se equivocaron en una fórmula. Miren, yo puse 2 puntos. ¿Ven que la primera parte está en azul? O sea, E1246 está en azul, pero G2G46 no está en verde. Eso porque está mal escrito. Una forma de darse cuenta cuando ustedes escriben mal una fórmula es porque los dos rangos no se iluminan, o sea, no toman color. Fíjense qué va a pasar cuando yo corrija mi error y ponga el punto y coma. Igual punto y coma, ahí G2, G46 sí se puso en verde. Esta es una fórmula fácil de ver cuando ustedes se mandan macanas con las funciones. Igual después vamos a ver más errores y nos vamos a equivocar más. Pero una forma es esa. Si cuando ustedes terminan de escribir la fórmula no están ambos rangos coloreados, es que hay algo que está mal escrito. Bien, y por último, la zona sur tuvo 225 ventas. Vamos a ponerlo ahí. Entonces nos damos cuenta que obviamente la zona sur es la que vende más, después la zona oeste, después la zona norte y la zona este o oriente es la que vende menos unidades a lo largo del año. Bien, entonces todos estos fueron casos de promedio punto sí. Fin del video 4.